Hola a todos y bienvenidos a Probando Palas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo entrenar velocidad de reacción en pádel, un aspecto clave para que podáis mejorar vuestro juego, con varios ejercicios tanto en red como en fondo de pista. Y además vamos a analizar la Bull Padel Hack 03 Confort, una de las versiones de la pala de Paquito Navarro. Dentro intro y comenzamos. Arrancamos con las características técnicas de esta Hack 03 Confort, una versión de la Hack de Paquito Navarro, pero con un tacto un poco más blando. Antes de nada, agradecemos a Javi que nos haya dejado la pala. Ya veremos si se la devolvemos. La pala tiene forma de diamante oversight. En la parte de arriba del marco lleva un protector metálico, pero en este caso sin los huecos para añadirle peso. El poder cambiar el balance de la pala es algo que no tendréis en comparación con la Hack normal. Está fabricada en carbono y el material de la cara de la pala es Fibrix, una composición de fibra de vidrio y carbono, y no lleva acabado rugoso. En unión con la goma X-Eva de 2 densidades que monta, le da un tacto a la pala medio muy agradable, pero tener en cuenta que es una pala que os va a permitir tocar la bola firme, no es una pala excesivamente blanda. En cuanto a su peso, nuestra unidad marca 372 gramos y la verdad que no se siente muy pesada, siendo una pala con forma de diamante. La vais a mover razonablemente bien y su balance es medio alto, con lo que podréis sacar bastante partido a la pala en los golpes de ataque. Su punto dulce es más que correcto y para los que estáis acostumbrados a palas de potencia, esta os va a dar un punto dulce un poquito más amplio, sin renunciar a poder tocar la bola con la parte alta de la pala. Si bajamos al corazón, lleva el sistema de canales característico de Bull Padel, que hace que la pala se sienta un poco más ligera y al no llevar rugoso y tener una anchura normal, se sujeta bien con la mano no dominante. Y por último, el puño de la pala mide 12 centímetros y no lleva Sacore, tiene una longitud suficiente, no es una locura, pero está en la media, y el cordón es corredero y acolchado. Y una vez vista la presentación de la pala, pasamos a los ejercicios en los que os vamos a mostrar 4 alternativas para que trabajéis velocidad de reacción. En el primer ejercicio vamos a trabajar con velocidad de reacción en volea. Para ello vamos a utilizar un tablón de rebote. De esta manera el jugador no sabrá ni la altura ni el lado de la volea. Para calentar realizarán primero volea de derecha y luego de revés. Podemos cambiar la distancia de rebote de la bola una vez que el jugador controle la volea y variar para que no sepa el lado sobre el que debe armar. Como variante introduciremos 2 superficies de rebote para poder trabajar con volea y bola alta. En el segundo ejercicio seguiremos trabajando en red, pero en este caso dificultaremos la visión del jugador en la salida de la bola. Vamos a colocar un banner delante del jugador. De esta forma incidiremos en la velocidad de reacción de una manera mucho más específica. Iniciaremos ejecutando volea y bola alta, pero el jugador sabrá el lado de la volea antes de realizarla. Como variante podemos tirar 4 bolas por encima del banner al cuerpo del alumno. De esta manera tendrá que volearlas quitándoselas de encima.
Para el tercer ejercicio ya vamos a pasar a fondo de pista. Nuestros alumnos se colocarán dados la vuelta y tendrán que defender después del cristal de fondo. De esta forma trabajarán con la velocidad de reacción y con la velocidad de desplazamiento en situación defensiva. ¿Cómo está el bicho? Como variante podemos trabajar también con derecha y revés antes de cristal, avisando el lado sobre el que tiramos la bola o no, dependiendo del nivel. Y en el último ejercicio colocaremos distintas superficies en el suelo para que la bola bote de forma diferente. Este tipo de entrenamiento es clave para poder controlar situación defensiva en condiciones adversas, como por ejemplo que el césped de la pista no esté en muy buenas condiciones o que la pista esté húmeda. Comenzaremos trabajando con derecha y revés antes de cristal, modificando nuestro lanzamiento entre las distintas alfombras. Como variante podemos tirarles la bola para que tengan que defenderla después del cristal de fondo, o incluso en nivel avanzado añadir una superficie de plástico mojada para que la bola deslice. Conclusiones finales de la pala. Lo primero que destacamos de ella es su comportamiento en fondo de pista. Os va a permitir jugar cambios de velocidad con mucha facilidad y además es una pala que transmite ese punto de aceleración en las bolas pesadas que vienen bajas. La verdad que siendo una pala con forma de diamante se comporta muy bien en fondo de pista. Si jugáis en un nivel alto, aquí es donde perderéis un poquito de control en la bola. También nos ha gustado su tacto. Es una pala de ataque, pero para nada es una pala con tacto duro, y eso la convierte en una opción perfecta para jugadores de revés que no quieran una pala tan rígida que se sienta incómoda. Ese tacto lógicamente penaliza un poco cuando os vienen las bolas firmes o cuando queráis transmitir mucha potencia a vuestros golpes, ya que la salida de bola no es 100% progresiva, pero su comportamiento es más que aceptable. Ya sabéis que esto va por sensaciones que transmite la pala a cada uno de vosotros. Y por último destacamos el global de la pala. Bueno, ya no es el global de la pala, sino de la marca, ya que Bull Padel este año creemos que ha dado en el clavo con la cantidad de modelos que ha sacado, ya que tiene opciones súper competitivas para cualquier tipo de jugador. Y esta Hack Comfort es una muestra de ello. Una pala de ataque pero con un tacto algo más cómodo de lo que se estila en este tipo de palas. Y en cuanto a los puntos que mejoraríamos de ella, es una pala con acabado mate y sin rugoso, y eso hace que en condiciones de mucha humedad, como por ejemplo los días de lluvia, notéis que la pala no os coge todo el efecto que desearíais, y esto debéis tenerlo en cuenta. Y vamos con nuestra puntuación final. En red, bolas de control, le damos un 8,5. El tacto os va a ayudar a bajar la velocidad tanto en voleas como en bandejas, sintiendo muy bien la bola. En red, bolas ofensivas, le damos un 9. Por encima de la cabeza es uno de los puntos fuertes de la pala. Os va a aportar mucha aceleración,
pero tener en cuenta que en el remate, al ser de tacto medio, nos dará esa progresividad característica de las palas duras. En fondo de pista le damos un 8,5. Es uno de los puntos que nos ha sorprendido de la pala, ya que se mueve muy bien contando que es una pala de ataque. En punto dulce le damos un 8,5. Siendo una pala con forma de diamante Avant, el punto dulce es más que correcto. Y en salida de bola le damos un 9. En bolas lentas la pala despide mucho la bola, y en bolas en las que queráis transmitir potencia responde bien, por lo que el global tiene una nota elevada. Y para terminar, esta Hack Confort es una pala destinada a jugadores que busquen una pala de ataque que no sea excesivamente dura, con un tacto cómodo y que en fondo de pista les permita cambiar la velocidad de la bola sin perder control. Y con esto damos por finalizado el vídeo de hoy. Espero que os sirva de ayuda. Si es así, darle al me gusta, suscribiros y dejarnos en comentarios los ejercicios que queréis que realicemos en los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. Adiós.